Hola, continuamos el ciclo de clases de la unidad de hemático. Esta es la cuarta clase, dirigida a los alumnos de tercer año de medicina de la Escuela Vargas de la UCB. Vamos a compartir pantalla y comenzamos nuestra presentación. Ok. Hoy vamos a tratar el último grupo de anemias. Tiene que ver con las anemias por exceso de eliminación de eritrocitos, que incluye los trastornos hemorrágicos y los trastornos hemolíticos. Veamos primero las características globales de este grupo de anemias. En todos los tipos de anemia de esta categoría no hay alteraciones de la hematopoiesis, sino disminución de la masa eritrocítica circulante en mayor o menor medida. Fíjense de que esta indemnidad de la hematopoiesis la distingue de las que estudiamos en las clases previas. Tanto en el caso de las anemias hipoproliferativas y por trastornos de la maduración, que se corresponden a las anemias por disminución de la producción de eritrocitos. En este caso, el exceso, en las anemias por exceso de eliminación, por lo tanto, no hay alteraciones de la hematopoiesis. Por lo tanto, la pérdida hemática va a producir una estimulación de la médula ósea vía eritropoyetina. Hay un incremento importante de la eritropoiesis y en consecuencia hay liberación de las formas jóvenes de la serie eritroide, que son los reticulocitos. Por lo tanto, va a haber un incremento del recuento de reticulocitos como mecanismo de compensación. Tenemos, por lo tanto, por un lado las hemorragias, que pueden ser agudas. Las hemorragias agudas pues implican una pérdida de eritrocitos de magnitud variable en función de su propia magnitud, ya sean pequeñas o grandes. Cuando hay pérdida de masa eritroide, el volumen de plasma se reajusta. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. En el caso de las hemorragias crónicas, a veces la pérdida de sangre es insensible y se va a manifestar como una pérdida de hierro a mediano o largo plazo. Por lo tanto, va a producir ferropenia. Eso es lo que distingue las anemias crónicas de las anemias agudas. Las agudas se manifiestan por pérdida aguda de eritrocitos, mientras que las crónicas se manifiestan por pérdida sostenida de hierro que lleva a una ferropenia. En el caso de la hemólisis puede ocurrir porque haya defectos intracorpusculares de los eritrocitos o porque haya defectos extracorpusculares de los eritrocitos. Vamos a estudiar cada una de estos tipos de anemia. En estos casos, la anemia es el resultado de la pérdida de eritrocitos procedente de la sangre periférica. La magnitud y el tipo de las alteraciones que ocurren va a depender de la severidad y del curso temporal de la hemorragia. Ustedes verán que no siempre hay anemia. Por ejemplo, si la hemorragia es de leve magnitud, el incremento del aporte de oxígeno a los tejidos se logra por desplazamiento de la curva de saturación de la hemoglobina a la derecha, con incremento de la concentración de CO2 y disminución del pH, o sea que es lo que conocemos con el llamado efecto Bohr. El desplazamiento de la curva de saturación a la derecha hace que la hemoglobina ceda más fácilmente el oxígeno a los tejidos y es una forma de compensar la hipoxemia que produce la anemia. Si es de leve magnitud, bueno, que produce la hemorragia, no la anemia como tal. No siempre, como les decía, que haya una hemorragia, va a haber una anemia, va a depender de la magnitud de la hemorragia. Si es de leve magnitud y gradual, hay compensación del volumen sanguíneo con ajustes hemodinámicos y cardiovasculares, y la entrega de oxígeno a los tejidos también se ve favorecida porque en este caso pues hay un incremento de la síntesis de 2,3-difosfoglicerato eritrocítico que también tiene el efecto de desplazar la curva de disociación, de saturación de la hemoglobina hacia la derecha. En estos casos, como les decía, es posible que la pérdida de masa eritrocítica no sea crítica
y no se manifieste en valores bajos de hemoglobina y de hematocrito, no se produzca una hipoxemia relevante y por lo tanto no se puede decir que exista una anemia. Muchos de nosotros en algún momento de la vida nos hemos hecho una pequeña herida, ha sangrado un poco, la hemorragia no ha sido significativa y eso no quiere decir de que necesariamente cuando hay una hemorragia aguda pues tenga que haber una anemia. Va a depender mucho de las características del sangramiento. Como ustedes ven en este caso, pues generalmente eso no ocurre. En cambio, si es moderada o severa, la característica principal de una hemorragia aguda pues es la hipovolemia, con una disminución del volumen circulante efectivo que puede llegar a ser significativa. La manifestación inicial es generalmente cerebral, con síntomas neurológicos que pueden estar dados por debilidad, por vértigo, por trastorno de la conciencia. En los riñones hay una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, que disminuye el flujo de sangre a los riñones. Hay una consecuencia en la característica de la sangre, que hay una disminución de la masa eritrocítica de cierta magnitud, y eso produce anemia, una anemia que va a ser de tipo normocítica y normocrómica, puesto que los glóbulos rojos que quedan después de la anemia son los mismos que estaban antes, o sea, no hay cambios en el tamaño ni en la concentración de hemoglobina en los glóbulos rojos remanentes. La anemia, por supuesto, produce una hipoxia tisular que va a depender justamente de la magnitud de la hemorragia. Inmediatamente va a haber una activación simpática con activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y va a haber un desplazamiento líquido del compartimiento extravascular al compartimiento intravascular, lo cual produce incremento de la volemia, pero va a producir hemodilución. Quiere decir que ahorita el nuevo hematocrito pues va a estar disminuido con respecto al estado previo, inclusive más aún de cómo quedó al final de la hemorragia. Por lo tanto, la hemodilución que produce este reordenamiento del volumen líquido, pues agrava la anemia y también agrava la hipoxia tisular. Estos son los eventos que ocurren desde el punto de vista fisiopatológico cuando hay una anemia debida a una hemorragia moderada o severa, porque si se detiene la hemorragia, entonces la condición de hipoxia tisular va a estimular la síntesis de eritropoyetina, que va a producir un aumento importante de la eritropoyesis, y eso va a mejorar la anemia a mediano o largo plazo con la restitución total o parcial de la masa eritrocítica perdida. Sí, por supuesto, si la hemorragia es muy importante y la disminución del volumen circulante efectivo es notoria, pues en muchos casos pues se requiere la reposición de plasma o inclusive o de sangre total para preservar la vida del paciente. Pero una vez que se detiene la hemorragia, la activación de la eritropoyesis pues compensa las pérdidas de masa eritrocítica. Esta activación importante de la eritropoyesis pues hace que se incremente el recuento de reticulocitos a mediano plazo. Recuerden ustedes que la eritropoyetina pues actúa al final de la diferenciación de los precursores de la línea eritroide, aumentando la replicación, terminando la diferenciación celular, acelera la maduración a nivel de la línea eritroide, y además también acelera la liberación de formas jóvenes a la sangre periférica, y eso es lo que se manifiesta con incremento del recuento de reticulocitos. Fíjense de que esta característica pues va a estar presente en todas las anemias de este grupo, de las anemias por exceso de eliminación. En el caso de la hemorragia crónica, las pérdidas hemáticas suelen ser de pequeña magnitud o pueden ser intermitentes y repetidas en el tiempo.
Un ejemplo de este tipo de hemorragias son las que ocurren durante la menstruación o inclusive con el sangramiento intermenstrual en algunas damas, algunas hemorragias digestivas también. En consecuencia, se hacen pequeños ajustes hemodinámicos proporcionales a la magnitud de las pérdidas hemáticas, pero en el plano clínico, como dijimos al principio, este tipo de hemorragia a mediano a largo plazo se comporta como una pérdida sostenida de hierro que produce una anemia ferropénica cuando las pérdidas hemáticas llegan a producir una depresión de hierro ya de estadio 3. Recuerden ustedes cuando vimos la anemia ferropénica de que había 3 estadios. Primero, disminución del hierro de depósito, quiere decir la ferritina. Segundo estadio, la disminución del hierro de transporte, quiere decir disminución del hierro sérico. Y al final, en estadio 3, cuando se establece ya la anemia, es cuando hay una disminución de la hemoglobina. Por lo demás, las anemias hemolíticas, ya entrando en el capítulo de las anemias hemolíticas, pues mencionamos que podían ser por defectos extracorpusculares e intracorpusculares. En el caso de las anemias hemolíticas por efectos extracorpusculares, casi todas son adquiridas. Hay un solo ejemplo, una excepción que es el síndrome hemolítico urémico familiar. Mientras que las anemias hemolíticas por defectos intracorpusculares son todas de tipo hereditaria. Las anemias hemolíticas por defectos extracorpusculares pueden ser de tipo inmunológica o de tipo no inmunológico. En el caso de las anemias hemolíticas por defectos intracorpusculares pueden ser deberse por alteraciones propias de la membrana, en el caso de la esferocitosis o de la ovalocitosis, porque haya defectos enzimáticos en el eritrocito. Puede haber una gran cantidad de defectos enzimáticos, pero las más frecuentes, las más importantes, el déficit de glucosa de fosfato deshidrogenasa o de piruvato quinasa. Y también puede ser que haya presencia de hemoglobinas anormales. El ejemplo característico de presencia de hemoglobinas anormales con una anemia hemolítica importante es el caso de la anemia drepanocítica. Vamos a ver que en todas ellas hay disminución del tiempo de vida del eritrocito en la circulación general, que es lo que se define un trastorno hemolítico. Quiere decir que hablamos de un trastorno hemolítico cuando la vida media de un eritrocito en sangre periférica se acorta en forma significativa. Los eritrocitos están diseñados, por decirlo de alguna forma, para tener una vida media de alrededor de 120 días. Quiere decir, cuando se acorta mucho la vida media es porque se están perdiendo eritrocitos de la circulación. Es entonces lo que se llama un trastorno hemolítico. Fíjense que no, cuando hablamos que hay un trastorno hemolítico, no necesariamente estamos hablando de una anemia hemolítica. Cuando la velocidad de la hemólisis sobrepasa la capacidad de la médula ósea de reponer esa masa eritrocítica que se está perdiendo, entonces es que existe una anemia hemolítica. Fíjense que una cosa es que se acorte la vida media del eritrocito y otra cosa es que la médula ósea no alcance a reponer esa masa eritrocítica que se pierde porque existe una hemólisis de cierta magnitud. Entonces es que ocurre la anemia hemolítica. En todas estas anemias, por lo tanto, hay una hemólisis que puede ser de tipo intravascular cuando ocurre dentro de los vasos sanguíneos, o de tipo extravascular cuando ocurre en los órganos donde se degradan los eritrocitos por parte del sistema monocítico macrofágico, sobre todo a nivel del vaso, también un poco en el hígado, también en otros tejidos, pero básicamente a nivel del vaso. Por lo tanto, hay un acortamiento de la vida media de los eritrocitos, hay un incremento de la eritropoiesis en médula ósea, quiere decir, ocurre una hiperplasia eritroide, puesto que la anemia produce activación por eritropoietina y en consecuencia va a haber un incremento de recuentos de reticulocitos. Como hay ruptura
de los glóbulos rojos y liberación de hemoglobina, y la hemoglobina se separa en sus componentes y va a haber una acumulación de los productos de degradación de la hemoglobina. En primer lugar, la principal signo de que hay una hemólisis es un incremento importante de la bilirrubina no conjugada o indirecta. Eso lo vamos a ver con un poco más de detalle a continuación. Luego, cuando hay un importante incremento de la bilirrubina indirecta en una persona que no lo tenía, o sea, que no lo tenía desde el punto de vista constitucional, ustedes van a ver en la unidad de digestivo que hay hay hiperbilirrubinemia que son de tipo congénita. Este no es el caso, por supuesto. Entonces, pues ese incremento súbito de la bilirrubina indirecta o no conjugada, pues puede ser un signo de que está ocurriendo una hemólisis importante en ese paciente. Vamos a ver los dos tipos de hemólisis, la extravascular y la intravascular. Aquí tenemos el eritrocito intacto. Cuando se lisa, fíjense que esto ocurre generalmente en el vaso, en el hígado, en la médula ósea. Se libera la hemoglobina por acción del sistema monocítico macrofágico se separa en sus dos componentes, globina y hemo. La globina va a formar parte del pool de aminoácidos, mientras que el hemo se degrada a protoporfirina 9 con liberación de un ion de hierro. O sea, por cada molécula de hemoglobina se liberan 4 iones de hierro ferroso. Este hierro pues se une a la transferrina, como vimos en las clases previas, y va hacia los tejidos donde se produce su reutilización, generalmente en médula ósea y en los músculos, que es donde más se reutiliza, pero también recuerden ustedes que el hierro está presente en todas las células del cuerpo, sobre todo a nivel mitocondrial. La reutilización puede eventualmente producir un incremento de hierro de depósito en forma de ferritina o hemosiderina. Quiere decir que con frecuencia el incremento de la ferritina en sangre, pues puede ser también un signo indirecto de que está ocurriendo una hemólisis de tipo extravascular. Por su parte, la protoporfirina 9 se degrada a biliverdina y esta bilirrubina no conjugada, que se une a la albúmina y en el hígado se produce su conjugación en forma de bilirrubina conjugada que se excreta por la bilis. La bilis en el intestino pues, determina un incremento del estercobilinógeno cuando hay incremento de conjugación de la bilirrubina. Fíjense de que no es común que en la hemólisis extravascular pues haya incremento de urobilinógeno en la orina, siempre que no exista una colestasis, o sea, una obstrucción del flujo de la bilis. Siempre que la bilis pueda fluir libremente desde la vesícula biliar hasta el intestino, la manifestación de un incremento de la conjugación hepática se va a manifestar por incremento de estercobilinógeno fecal. Eso lo vamos a ver con más detalle en la unidad de digestivo. Por lo tanto, en la hemólisis extravascular vamos a tener algunos hallazgos. En primer lugar, la anemia con hipoxia tisular y activación por eritropoyetina con una hiperplasia eritroide en médula ósea, un incremento del recuento de reticulocitos, un incremento de la bilirrubina no conjugada en sangre, un incremento eventual del hierro sérico de la ferritina por la liberación de hierro que ocurre en el marco de la hemólisis, y un incremento de estercobilinógeno fecal. Esas son las características principales que vamos a ver en un paciente con una hemólisis de tipo extravascular. En el caso de la hemólisis intravascular, las cosas ocurren de un modo un poco diferente. Por ejemplo, tenemos la lisis del vaso. Fíjense que la intravascular, la hemólisis ocurre en la circulación general, no en los órganos que degradan los glóbulos rojos. En este caso, la hemoglobina se separa en sus componentes, globina y hemo,
Y entonces en la sangre periférica, la globina se une a un transportador que es la aptoglobina y el hemo se une a un transportador que se llama hemopexina. Por lo tanto, va a haber una disminución tanto de aptoglobina como hemopexina por consumo. Quiere decir que en la hemólisis intravascular generalmente vamos a ver una disminución de aptoglobina y de hemopexina, que son los transportadores de la globina y del hemo, por consumo. Por lo demás, siempre va a haber cierta cantidad de hemoglobina libre en plasma en exceso, que puede estar sujeta a depuración renal. Por lo tanto, en el caso de la hemólisis intravascular, podemos ver hemoglobinuria que no se ve en la extravascular. La hemoglobinuria pues, puede producir una pérdida sostenida de hierro por la orina y conducir también a una ferropenia, con lo cual se agrava la anemia como tal. Por otra parte, el hemo también en exceso pues es degradado a protoporfirina 9, la protoporfirina biliverdina, la biliverdina bilirrubina, que también se une a la albúmina, se conjuga en el hígado y pasa a bilirrubina no conjugada indirecta a bilirrubina conjugada, que se excreta por la bilis y también produce un incremento de este cobilinógeno fecal. Por lo tanto, en este tipo de hemólisis, pues veremos también una anemia, una hipoxia tisular, una activación por eritropoyetina con hiperplasia eritroide, un aumento de recuentos de reticulocitos en sangre periférica, pero vamos a ver disminución de la aptoglobina y de hemopexina por consumo, vamos a ver hemoglobinuria y hemosideриnuria, vamos a ver una ferropenia progresiva, que no se veía en las anteriores. También va a haber, por supuesto, un incremento de la bilirrubina no conjugada y también un incremento de este cobilinógeno fecal. Por lo tanto, estas tres características es lo que distinguen una hemólisis intravascular de una hemólisis extravascular. Quiere decir, tenemos un paciente con un incremento, o sea, con una anemia y con un incremento de la bilirrubina no conjugada. Pensamos que tiene una hemólisis, o sea, una anemia de tipo hemolítica. Ahora debemos saber si se trata de una hemólisis intravascular o una extravascular. ¿Qué cosa es lo que primero vamos a ver? Bueno, vamos a ver el parcial de orina, a ver si hay presencia de hemoglobina en la orina. Encontramos hemoglobina en la orina, pues entonces vamos a ver si hay disminución de aptoglobinas y de hemopexina. Si concurren las dos cuestiones, podemos estar seguros de que se trata de una hemólisis de tipo intravascular. Por lo pronto, ya estudiando los tipos de anemia que podemos ver dentro de las anemias hemolíticas, pues vamos a comenzar con los defectos extracorpusculares, que son trastornos adquiridos. Yo les decía que salvo una única situación, que es el síndrome hemolítico urémico familiar atípico, que es una enfermedad que se caracteriza por trastornos en la regulación del complemento que involucran una serie de componentes, o sea, el factor H, que es una proteína cofactor de membrana, el componente C3 del complemento, el factor B y la trombomodulina. No vamos a hacer mucho hincapié en estas cuestiones, solamente saber de que esto existe. Los no inmunológicos pues pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, pueden ser mecánicos. Cuando hay un incremento de la turbulencia del flujo, es un fenómeno que es muy frecuente en la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, sobre todo en los puntos de bifurcación de las arterias, pues incrementa el estrés de pared, y eso puede hacer de que los glóbulos rojos se lisen con cierta facilidad. Cuando hay enfermedad de la microcirculación, por trauma directo del glóbulo rojo, por ejemplo, en los maratonistas, se ha constatado de que el trote, sobre todo a distancias largas, en un terreno no adecuado y con calzado no apropiado, produce un traumatismo mantenido de los glóbulos rojos y que puede incrementar su tendencia a alisarse en la circulación general. En algunas enfermedades cardíacas, como algunas valvulopatías, o sea, el cierre incompleto de las válvulas, pues a veces también puede producir lisis.
En estrecheces vasculares, o sea, los glóbulos rojos tienen que deformarse a veces para pasar por capilares estrechos. Y si hay componentes trombóticos en la microcirculación, a eso se le llama una microangiopatía, pues puede haber ruptura de los glóbulos rojos, sobre todo de los que están o sea, ya están cercanos a cumplir su ciclo de vida. Por lo tanto, tanto la turbulencia del flujo como el trauma directo del glóbulo rojo, como causas también mecánicas como es la valvulopatía, y en el caso de los trastornos microangiopáticos, pues puede haber una lisis de glóbulos rojos y producir una anemia hemolítica de tipo no inmunológica por defectos extracorpusculares. Pueden haber efectos tóxicos, por ejemplo, daño oxidativo del eritrocito, puede ser por oxigenación hiperbárica. Eso actualmente hay como parte de la medicina alternativa tendencias de administrar ozono o aplicar oxigenación hiperbárica. Eso puede también aumentar el daño oxidativo del glóbulo rojo y facilitar su lisis, como vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, cuando hay inclusión citoplasmática, ya lo vimos en la beta-talasemia, de que puede también tener un efecto tóxico estos cuerpos de inclusión y facilitar la lisis del glóbulo rojo. Como consecuencia de veneno de serpientes y de araña, o por intoxicación con plata, mercurio o plomo. También pueden haber trastornos hemolíticos de tipo no inmunológicos con defectos extracorpusculares en algunas infecciones, por ejemplo, en la toxina chiga, que la produce la Escherichia coli, con un síndrome hemolítico urémico, o también por las clostridias, también pueden producir toxinas que pueden producir una anemia de tipo hemolítica. En la coagulación intravascular diseminada, eso lo vamos a ver al final de esta unidad, o en algunas parasitosis como el caso del paludismo. Quiere decir que hay una serie de eventos que pueden ser mecánicos, tóxicos, infecciosos, que pueden producir hemólisis por defectos extracorpusculares de tipo no inmunológico. Viendo ahora los inmunológicos, en ellos, en todas las anemias hemolíticas de tipo inmunológico ocurre un fenómeno interesante, que es el recubrimiento de los glóbulos rojos por anticuerpos y su destrucción ulterior generalmente implica la activación del complemento, si se trata de anemias de tipo intravasculares, o también puede ser que los hematíes recubiertos por anticuerpos sean eliminados en los órganos que se ocupan de ellos, o sea, vasos principalmente. Por lo tanto, ya sea una hemólisis de tipo extravascular o intravascular, en las anemias hemolíticas inmunológicas vamos a tener como constancia la producción de anticuerpos que recubren los glóbulos rojos. Por ejemplo, en la intravascular, el eritrocito es recubierto por anticuerpos específicos, se produce la activación del complemento, con formación de complejos de ataque a la membrana, y la membrana eritrocítica es destruida y la hemoglobina se libera a la sangre general. Este es el caso de la hemólisis intravascular. En el caso de la hemólisis extravascular, generalmente estos eritrocitos recubiertos por anticuerpos son detectados por los macrófagos y son destruidos por uno de tres mecanismos, o bien por fagocitosis, o bien por fragmentación, o bien por citotoxicidad. En cualquiera de los tres casos, el resultado final es la lisis del eritrocito, pero en los órganos en que ello ocurre. Vaso, hígado, médula ósea, pero principalmente vaso. Luego, tenemos aquí pues las dos formas
de hemólisis, la hemólisis intravascular y la hemólisis extravascular. Vamos a ver qué tipos de anemias se encuentran dentro de este grupo. Tenemos en primer lugar un grupo que es la más frecuente, que son las llamadas anemias hemolíticas autoinmunes, donde hay varias, pero vamos a mencionar solamente 4. La anemia hemolítica autoinmune, la criohemoglobinuria paroxística, que se manifiesta con fiebre, la crioaglutinemia, que se manifiesta con baja temperatura, y la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es exacerbada por infecciones virales o bacterianas. De todas ellas, la más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune, que es la única que tiene un mecanismo extravascular de hemólisis. Todas las demás de este grupo, por lo menos todas las que vamos a mencionar, pues la hemólisis es de tipo intravascular. En este caso, de la anemia hemolítica autoinmune, pues entonces los eritrocitos son destruidos a nivel de vaso, hígado o médula ósea. En el caso de la criohemoglobinuria, interviene un anticuerpo que se le ha llamado de Donald Landsteiner en homenaje a los que lo describieron. Tiene la característica, como decía, de que solamente se manifiesta con fiebre. O sea, si no hay fiebre, no se manifiesta la hemólisis. En el caso de la crioaglutinemia también produce una hemólisis intravascular. Y en el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna es un caso particular de hemólisis intravascular, puesto que el mecanismo es un poco sui generis. Por ejemplo, recuerden lo que decía de que se implica de que el complemento se active para que el complejo de ataque a la membrana produzca la lisis del eritrocito. En condiciones normales, generalmente la activación del complemento, la convertasa del factor C3 es lo que activa el componente C3 del complemento, que a su vez crea un asa de amplificación para perpetuar esa activación. La unión de C3 convertasa con el C3 activado produce la activación del componente 5 que se activa, y esa a su vez activa el 6, el 7, el 8, y entonces eso hace que el complejo de ataque a la membrana destruya el glóbulo rojo, pero en condiciones normales, los glóbulos rojos están recubiertos entre los antígenos que tienen en su membrana, 2 de ellos que son bien interesantes, que es el antígeno CD55 y el CD59, que por una parte inhiben un poco la C3 convertasa para, o sea, desacelera esta activación del complemento, y a su vez el antígeno CD59 inhibe, o sea, evita que el complejo de ataque de la membrana se active y destruya el glóbulo rojo. Por lo tanto, los eritrocitos normales que tienen CD55 y CD59, se le llama CD55 positivo y CD59 positivo, pues permanecen estables a pesar de que eventualmente haya una activación del complemento. Lo que ocurre en los eritrocitos de esta entidad, se le llama eritrocitos de hemoglobinuria paroxística nocturna, es que están desprovistos de esos antígenos de superficie. Por lo tanto, si se activa el complemento por la vía alterna, va a haber una exacerbación de la activación del C3, y por lo tanto el complejo C3 convertasa C3 activado va a estar muy incrementado, y además la ausencia del antígeno CD59 pues no previene el ataque del complejo de ataque de la membrana, y la membrana del eritrocito es lisada. Esto es una característica exclusiva de esta forma de anemia, en el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Por otra parte, también otros tipos de anemias hemolíticas inmunológicas, por ejemplo, por isoanticuerpos, que es lo que
ocurre en la eritroblastosis fetal o en las reacciones transfusionales. En ambos casos, la primera es por conflicto RH y las reacciones transfusionales por conflicto ABO o RH. En el caso de la eritroblastosis fetal, pues generalmente ocurre en hijos de madres RH negativas, pero con padre que es RH positivo. Generalmente este trastorno no es común que ocurra en el primer embarazo, sino sobre todo se va manifestando en embarazos subsiguientes. En el caso de las reacciones transfusionales, uno pues va a depender, o sea, ocurre cuando uno recibe una transfusión que no es del mismo grupo o del mismo factor RH del que uno tiene. Entonces aquí pues ocurre lo mismo, o sea, los eritrocitos se recubren por anticuerpos, se activa el complemento, se activa el complejo de ataque de la membrana y se produce la hemólisis intravascular. Todas este tipo de reacciones de anemia por este anticuerpo, pues producen una hemólisis de tipo intravascular. Por último, tenemos la hemólisis inducida por droga, donde el mecanismo puede ser por un trastorno inmunológico tipo apteno, inducción de producción de anticuerpos, o el mimetismo y producción de anticuerpos contra antígenos eritrocíticos. O sea, cuando a veces en algunos medicamentos o algunas sustancias pues se asemejan o simulan la producción de anticuerpos contra antígenos eritrocíticos. En este caso también se va a producir una hemólisis de tipo intravascular. En la mayor parte, por lo tanto, de las anemias hemolíticas inmunológicas, la hemólisis que se produce es de tipo intravascular. Recuerden de que la excepción es el caso de la anemia hemolítica autoinmune, donde la hemólisis es de tipo extravascular. Las anemias por defectos intracorpusculares pueden ser porque tengan alteraciones de la membrana o porque tengan problemas de otra naturaleza que veremos después. Este es un esquema de la membrana del eritrocito que está compuesto por proteínas integrales, como el caso de la banda 3, de las glucoforinas, de la propia bomba de sodio-potasio TPasa, o por proteínas estructurales, como el caso de la espectrina alfa y beta, de la anquirina, de la banda 4.1 o de la banda 4.2. Las integrales generalmente intervienen en la supervivencia del eritrocito o participan en el intercambio de sustancias con el exterior, mientras que las estructurales conforman el citoesqueleto del eritrocito. Hay dos alteraciones de la membrana que pueden producir anemia hemolítica. Una es la esferocitosis y la otra la ovalocitosis. Este es el aspecto de un frotis de un paciente con una esferocitosis hereditaria, donde los glóbulos rojos pues, son más pequeños, un poquito más pálidos, y tienen ese aspecto así como de dianocitos también, como se ven en las talasemias. En la liptocitosis o en la ovalocitosis hereditaria, pues el aspecto es un poco más alargado, en forma eliptoides o ovalada, de ahí su nombre. En ambos casos, y se trata de uno de otro, el mecanismo fisiopatológico que ocurre en estas anemias pues es similar. En el caso de la esferocitosis hereditaria, una enfermedad autosómica dominante con una incidencia de 1 en 1500, sobre todo frecuente en europeos, y está dada por un déficit de espectrina, y de anquirina y de banda 3. O sea, un defecto en las proteínas estructurales del eritrocito. Fíjense que estoy diciendo un déficit, no una ausencia de. Si hay una ausencia de espectrina, de anquirina y banda 3, pues simplemente el eritrocito no puede sobrevivir. Por lo tanto, hay un defecto primario del citoesqueleto del eritrocito que produce una inestabilidad de la membrana,
que conlleva una pérdida parcial de la membrana en cada ciclo circulatorio. Por ejemplo, pérdida parcial de la membrana, se forman los esferocitos. Los esferocitos son muy lábiles a la deformación, se rompen con facilidad a la deformación celular. Como son eritrocitos no normales, tenían alguna irregularidad, son reconocidos por el sistema retículo endotelial, sobre todo en vaso, donde producen eritroéstasis, que determina disminución de la glucosa, disminución del pH local, aumenta el contacto con los macrófagos residentes ahí en el vaso, y también ocurre como consecuencia de la disminución de glucosa y del pH, una depresión de ATP y daño por acidez, daño oxidativo, que también contribuye a la pérdida parcial de la membrana. El atrapamiento esplénico de estos eritrocitos, pues, es lo que determina su hemólisis de tipo extravascular y, por supuesto, la producción de una anemia. Vamos a tener, por lo tanto, tanto en la esferocitosis hereditaria como en la eritrocitosis hereditaria, una anemia microcítica normocrómica, un aumento de los reticulocitos en sangre, un aumento de la fragilidad osmótica, quiere decir que cuando estos eritrocitos se ponen en un medio isotónico se rompen mucho más fácilmente que los eritrocitos normales, y una médula ósea hipercelular, producto de la activación por eritropoyetina. Asimismo, pues vamos a tener una hiperbilirrubinemia indirecta y una esplenomegalia. Recuerden que la hiperbilirrubinemia está presente en todas las formas de hemólisis. En el caso de los defectos intracorpusculares, pues todos son, así como todos los anteriores, o sea, la inmensa, vamos a echar un poquito para atrás, vamos a regresarnos al grupo. Así como la mayor parte de los defectos intracorpusculares son congénitos, igualmente en el próximo grupo, o sea, los trastornos hemolíticos por defectos intracorpusculares también dependen de trastornos de tipo hereditario. Tal es el caso de los déficits enzimáticos. Aquí ya nos hicimos referencia al déficit de glucosa fosfato deshidrogenasa y de piruvato quinasa. Aquí tenemos un recordatorio del metabolismo del eritrocito. Recuerden ustedes que los eritrocitos están desprovistos de mitocondria, quiere decir que su ciclo energético depende de la glicólisis anaeróbica. De toda esta cadena de reacciones llevan la glucosa a lactato y generan varios componentes intermedios, y podemos identificar por lo menos 3 regiones que son de interés. Por ejemplo, el ciclo de Embden-Meyerhof, cuyo producto final es el lactato, donde además hay producción de 2 moles de ATP y se reducen 2 moles de NADH. Tenemos el chun de la isosamonofosfato, donde se reducen 2 moles también de NAD a NADH, cuya finalidad es mantener la hemoglobina en estado reducido y protege al eritrocito del estrés oxidativo. En este chun, pues realmente hay asociación con la glutatión reductasa para mantener la hemoglobina en su estado reducido. Por último, tenemos el chun de Rapaport-Webering, donde el resultado final es la regulación de la concentración de 2,3-difosfoglicerato del eritrocito, que determina la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Recuerden ustedes que cuando hay un incremento del 2,3-difosfoglicerato, pues generalmente la curva de afinidad, o sea, de saturación de la hemoglobina, pues se desplaza a la derecha y la hemoglobina cede más fácilmente el oxígeno a los tejidos. En el caso específico del chun de las exosas, recuerden ustedes de que muchas sustancias oxidativas
determinan el paso, pueden determinar el paso de hemoglobina a metahemoglobina. Esta etapa del ciclo, o sea, de la glicólisis anaeróbica, pues permite mantener constantemente la hemoglobina en su forma reducida, o sea, en su forma normal. La presencia de metahemoglobina tiene un efecto tóxico para el eritrocito y también puede producir su hemólisis. Por lo tanto, en el caso del déficit de glucosa 6 fosfato de deshidrogenasa, pues lo que va a ocurrir es la oxidación de la hemoglobina a metahemoglobina. Eso produce hemólisis intravascular, desnaturalización de la hemoglobina, precipitación en la forma de cuerpos de Heinz, y entonces aumenta la viscosidad interna del glóbulo rojo y facilita su hemólisis a nivel de vaso, hígado y médula ósea. O sea, va a producir un incremento de hemólisis de tipo extravascular. Por lo tanto, en el déficit de glucosa 6-fosfato concurren los dos tipos de hemólisis. Hemólisis intravascular por el efecto tóxico de la metahemoglobina y hemólisis extravascular a nivel de vaso por la presencia de la precipitación de la hemoglobina y la formación de cuerpos de inclusión. Por lo tanto, en esta forma de anemia vamos a encontrar una anemia hemolítica con todas las características que se describieron anteriormente, presencia de células espiculadas, anisocitosis y poiquilocitosis, una hiperbilirrubinemia no conjugada, como ocurre en todas las hemólisis, y se ha visto de que estos pacientes que tienen el defecto congénito de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa, pues la hemólisis se facilita cuando se toman ciertos medicamentos. Por otra parte, en el déficit de piruvato quinasa, lo que ocurre es que hay una disminución del progreso de la glicosis anaeróbica con una depresión de ATP. Si disminuye el ATP, pues disminuye la actividad de la bomba de potasio ATPasa, que es lo que regula el volumen intravascular. Hay pérdida de potasio y de agua. El volumen celular disminuye, se deshidrata la célula y es destruida a nivel del sistema monocítico macrofágico del vaso, básicamente. Por lo tanto, en este caso vamos a también encontrar una anemia hemolítica, una presencia de células espiculadas, anisocitosis, poiquilocitosis, una hiperbilirrubinemia no conjugada, pero en este caso va a haber un incremento significativo del 2,3-difosfoglicerato que lo permite diferenciar de la anterior. Luego, ya sea por déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa o de piruvato quinasa, el efecto final es el mismo, la hemólisis extravascular. En el caso del déficit de glucosa 6-fosfato, ya mencionamos el hecho de que también puede haber una hemólisis de tipo intravascular. Por último, en el caso de los defectos intracorpusculares, está la situación de presencia de hemoglobinas anormales, y dijimos que la más notoria de todas es el caso de la anemia drepanocítica. En el caso de la anemia drepanocítica es una de las formas más frecuentes de anemia hemolítica. El 5% de la población mundial es portadora de hemoglobinopatías y es una entidad frecuente en personas originarias de África, de la India, de los países árabes y en general de los países mediterráneos. Se calcula de que alrededor de 200.000 lactantes por año tienen una anemia drepanocítica y es una causa importante de mortalidad infantil en menores de 5 años. En el caso de la anemia drepanocítica, el hallazgo determinante de esta enfermedad es la presencia de una hemoglobina normal, que es la hemoglobina S, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, como la A1, pero las cadenas beta tienen una sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 6. Hay 2 estados, el homocigoto, cuando el rasgo drepanocítico viene por las 2 líneas parentales, o
estados heterocigotos donde solamente el rasgo viene por una de las líneas parentales y el otro alelo es el que determina la presencia de la hemoglobina A1. En estos casos, en los casos heterocigotos, pues también puede hacer casos de presencia de hemoglobina S y de hemoglobina C, que es una hemoglobina como la A1, pero tiene sustitución del ácido glutámico policina en la posición 6, quiere decir que tiene dos sustituciones anómalas en estos casos, o puede también verse asociaciones de la hemoglobina S con una beta-talasemia, en casos de los heterocigotos. Pero en los homocigotos, que es en los que se manifiesta la enfermedad en toda su magnitud, pues generalmente casi toda la hemoglobina que tiene esos individuos es la hemoglobina S. La hemoglobina S tiene una característica peculiar, que en estado de oxigenación pues se comporta igualito que la hemoglobina A1, pero en estado de bajo tenor de oxígeno de la sangre, pues se polimeriza e incrementa la rigidez del eritrocito y hace que se cambie su forma. Ese efecto, pues generalmente es reversible. Si el eritrocito logra permanecer en la circulación, una vez que es oxigenado, recobra su estado no polimerizado. Pero cuando se desoxigena y cambia de forma, entonces adopta la forma de banana o de cambur, que es lo que se llaman trepanocitos. De ahí el nombre de anemia trepanocítica. También a estos hematíes se le llaman eritrocitos falciformes, o sea, luego también son eritrocitos en los que ha ocurrido la falciformación, que con frecuencia se adhieren al endotelio vascular y pueden producir conglomerados de otros eritrocitos falciformes, de algunos eritrocitos normales, de plaquetas, y pueden producir vasooclusión con cierta frecuencia. Por lo tanto, cuando hay disminución de oxígeno, esto ocurre con más frecuencia, por supuesto, del lado venoso, después de la red capilar. Una vez que se ha disminuido la concentración de oxígeno por extracción por parte de los tejidos, ahí es donde con más frecuencia se produce la falciformación. La disminución de oxígeno entonces produce polimerización de la hemoglobina, alteración de la membrana, entrada de calcio y salida de potasio, la aparición de las células falciformes, agregación de los eritrocitos circulantes con producción de oclusión y aumento de la viscosidad sanguínea, éstasis capilar, que es lo que produce la oclusión vascular, los microinfartos. Estos microinfartos producen con mucha frecuencia dolor ístico, isquémico, y como consecuencia pues hay una disfunción orgánica isquémica, o sea, por falta de irrigación sanguínea. Y en el caso del vaso, con mucha frecuencia pues se produce el autoinfarto esplénico. En los niños, sobre todo es frecuente en los niños que son homocigotos para la hemoglobina S, con mucha frecuencia, después de los 5 años, pues prácticamente el vaso se ha ido autodestruyendo, producto de los microinfartos que ocurren en él. Por lo tanto, otra consecuencia de la éstasis capilar a nivel del vaso, principalmente, es la hemólisis extravascular. Por otra parte, la disminución del pH y del oxígeno local lo que hacen es cerrar el ciclo. A nivel del vaso en particular, pues entonces se incrementa la falciformación y se incrementa el daño por vasooclusión. Es lo que le decía en clases precedentes, de que los mecanismos que se establecen en el curso de la patología, pues a veces son cíclicos y lo que hacen es agravar cada vez más el cuadro inicial. En el caso de este tipo de anemia hemolítica ocurre también algo curioso, y es que la oclusión vascular, al parecer,
los que la inician son algunos reticulocitos particularmente pegajosos, para decirlo de alguna forma. O sea, son reticulocitos que tienen una adhesividad incrementada con respecto al endotelio vascular, y ellos se establecen a través de varias moléculas. De una molécula se llama BLA4, del propio factor von Willebrand con algunos receptores específicos del endotelio, o por los antígenos de superficie del eritrocito CD36 mediante la transpondina con sus homólogos del endotelio vascular. Quiere decir que son reticulocitos que tienen una mayor afinidad por el endotelio y se adhieren fácilmente al endotelio, produciendo la vasooclusión, o promoviendo la vasooclusión en esos lugares. Por lo tanto, tenemos la drepanocytosis con hemólisis extravascular que existe en estos casos, con la producción de anemia. La anemia produce hipoxia tisular que agrava, como vimos, déficit de oxígeno del lado venoso de la microcirculación, pero la hipoxia tisular produce activación por eritropoyetina con hiperplasia eritroide en médula ósea y aumenta la producción, por lo tanto, de reticulocitos adherentes, que lo que hace es que aumenta la vasooclusión y aumenta la hipoxia tisular. De nuevo, el ciclo que se cierra y perpetúa el daño que ocurre en esta enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad que, aparte de la anemia hemolítica que produce, pues produce lesiones orgánicas en múltiples sistemas. Por ejemplo, los fenómenos vasooclusivos pueden ocurrir en cualquier parte, en los huesos, en el sistema nervioso, en la retina. Puede producir tromboembolismo pulmonar, puede producir la autoesplenectomía, dicha de alguna forma, trastornos renales, gastrointestinales en los miembros. En el caso de los riñones, pues puede ir eliminando en forma progresiva el número de nefronas que permanecen viables, y puede producir una insuficiencia renal crónica, con las consecuencias principales de la isostenuria, y es un motivo frecuente de nefropatía terminal en adultos con este tipo de trastornos, aquellos que llegan a la edad adulta. Las manifestaciones clínicas, pues, puede ser la palidez cutánea mucosa, que ocurre en todas las anemias, la ictericia por el incremento de la bilirrubina no conjugada, la esplenomegalia por el éxtasis vascular, que ocurre a nivel del vaso. Junto con la esplenomegalia, con frecuencia también hay hepatomegalia. El hígado también participa, y además con la esplenomegalia se produce una hipertensión portal que también hace aumentar de tamaño el hígado. Alteraciones de crecimiento de estos niños, en particular en los niños, que también están sujetos a infecciones a repetición. Se ha visto que con frecuencia también a la hemólisis se asocia una leucocitosis, y se piensa que también los neutrófilos pueden participar de alguna forma en los fenómenos vasooclusivos que ocurren en esta enfermedad. Secundaria a los fenómenos oclusivos, por lo tanto, puede haber dactilitis, puede haber una enfermedad isquémica cerebral, puede haber un dolor torácico, puede haber una hipertensión pulmonar, puede haber dolor abdominal, puede haber alteraciones urinarias y puede haber úlceras en los miembros. Si se correlacionan las manifestaciones clínicas con la presencia de hemoglobinopatía en la drepanocytosis, pueden haber muchas cuestiones. Vamos a excluir la concurrencia de drepanocytosis con otros tipos de hemoglobina. Nos vamos a centrarnos en la hemoglobina S solamente. Y fíjense de que en el rasgo drepanocytítico, quiere decir en los pacientes que son heterocigotos, pues la concentración de hemoglobina pues puede estar normal, y el volumen corpuscular medio también. Inclusive la electroforesis de hemoglobina puede dar una proporción de hemoglobina SA de 40-60,
Por lo tanto, es posible que estos individuos que son heterocigotos pues sean portadores asintomáticos y no tengan ninguna manifestación clínica o en todo caso alguna hematuria indolora infrecuente. En cambio, en caso de los homocigotos, las manifestaciones clínicas pues son las que ya relacionamos, o sea, crisis vasoclusivas con infarto de vaso, encéfalo, médula, riñón, pulmón, necrosis ósea aséptica, litiasis biliar, priapismo, úlceras en las piernas. Aquí se puede ver una anemia que es moderada, con una hemoglobina entre 7 y 10 gramos por 100 mililitros, por decilitro, con un volumen corpuscular medio que está relativamente conservado, entre 80 y 100. Si nos referimos a 80 ya está un poquitico, o sea, en el límite inferior de lo normal, pero cuando vemos en la electroforesis de hemoglobina, pues la totalidad de la hemoglobina que se encuentra pues es la hemoglobina S, con cero presencia de hemoglobina A. En estos casos homocigotos, pues con frecuencia se ve persistencia de la hemoglobina F entre un 2 y un 25%. Y eso alivia de alguna forma la magnitud de las manifestaciones clínicas y de la hemólisis, puesto que aunque la hemoglobina F pues, es mucho más afín del oxígeno, tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina A1, pues cede el oxígeno a los tejidos con mayor dificultad. Las complicaciones de este tipo de anemia pues son las crisis dolorosas, como ya mencionamos, que son las más frecuentes. Puede haber crisis de secuestro esplénico, pueden haber crisis hemolíticas, puede haber crisis aplásticas, generalmente vinculados a las infecciones por parvovirus B19. Recuerden ustedes que también era una causa de aplasia medular adquirida. Y también puede haber crisis megaloblásticas, generalmente en el embarazo terminal por agotamiento de folato. O sea, en las mujeres embarazadas, con frecuencia al final, pues puede haber crisis de este tipo. El diagnóstico de laboratorio pues va a mostrar una anemia hemolítica normocítica normocrónica con anisocitosis y poiquilocitosis, un incremento de los reticulocitos en sangre, una leucocitosis moderada, una trombocitosis y el dato más interesante es la presencia de la hemoglobina S en la electroforesis de hemoglobina. Por supuesto, vamos a tener una médula ósea con una hiperplasia eritroide, como ocurre en todas las anemias hemolíticas, y por supuesto también un incremento de los depósitos de hierro, como producto de la liberación del hierro de la hemoglobina. Por lo tanto, con esta clase terminamos el estudio de las anemias. Recuerden ustedes que sus preguntas pueden dirigirlas a mi correo. En la próxima clase vamos a hacer una revisión somera de la línea blanca, o sea, de las alteraciones de los linfocitos y de los leucocitos. Por lo tanto, terminamos la clase por hoy y recuerden suscribirse al canal de forma tal de que tengan